Buenas noches, estimados colegas. Nuevamente nos encontramos en este espacio para poder compartir sobre un tema bastante importante en el trabajo que venimos desarrollando de manera virtual. Se trata de las experiencias de aprendizaje. Empezaremos por hacernos una pregunta. ¿Qué sabemos sobre la experiencia de aprendizaje? ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Y seguramente que nos estamos respondiendo a nosotros mismos, pues que es una vivencia, ¿no? Es una experiencia, es algo que vamos a vivir, experimentar dentro de lo que es el quehacer educativo, ¿no? Y en ese sentido, tendríamos que precisar algunas ideas claves sobre estas experiencias de aprendizaje. Trabajar con experiencias de aprendizaje es promover el desarrollo del pensamiento complejo desde las competencias. Para nosotros está claro que venimos desarrollando de competencias, ¿no? Lograr las competencias del perfil de egreso del estudiante, tal como está establecido en el diseño curricular nacional, ¿no? Que nuestro estudiante, al concluir su educación secundaria, pues salga cumpliendo este perfil con estas 31 competencias. Entonces, el desarrollo de estas competencias tiene que ver con la formulación que hacemos de experiencias de aprendizaje para trabajar con ellos, ¿no? ¿En qué consiste este pensamiento complejo? Desde la óptica de Edgar Morin, el pensamiento complejo es aquel que permite a los estudiantes ver al mundo de una manera integrada y no fragmentada, ¿no? Que vean el mundo como un sistema interrelacionado y no como partes aisladas sin conexión. Desarrollar el pensamiento complejo implica que podamos hacer que nuestros estudiantes empiecen a razonar, ¿no? Que no actúen mecánicamente, que piensen creativamente, que piensen de manera crítica, que asuman actitudes, ¿no? Que les lleve a solucionar las situaciones de aprendizaje que nosotros planteemos a través de cada una de las experiencias que se desarrollen en aula con nuestros estudiantes. ¿Existe una sola forma de experiencia de aprendizaje? No, existen diversos modelos de experiencias de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de el uso de los entornos virtuales, es una forma como nuestros estudiantes vinculan esta parte de la tecnología para poder aprender, ¿no? Y aquí es importante que nosotros tengamos que fortalecernos en este manejo de los entornos virtuales para poder acompañar a nuestros estudiantes en su aprendizaje, ¿no? Para poderles proporcionar espacios, actividades en las cuales ellos puedan desenvolverse de una manera autónoma, poco a poco. El aprendizaje basado en problemas es otra experiencia de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, a través de los cuales los docentes podemos planificar el desarrollo de competencias de una manera interrelacionada entre las áreas, partiendo de una situación significativa del contexto. Y asimismo también otra experiencia de aprendizaje puede ser el estudio de casos, ¿no? Pero también tendríamos que considerar básicamente qué es una experiencia de aprendizaje, y en este momento podríamos indicar que es generar o promover una oportunidad que se ofrece a los estudiantes para que tengan una vivencia compartida, que los lleve a descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades. Vean que es una amplia gama de situaciones y aspectos muy importantes en el desarrollo del aprendizaje que nosotros tenemos que promover y brindar esos espacios y oportunidades para que nuestros estudiantes puedan desarrollar este pensamiento complejo. La experiencia de aprendizaje también se caracteriza porque tiene como actor principal al estudiante, ¿no? Él ocupa un papel protagónico en el proceso de aprendizaje.
cuando planificamos experiencias de aprendizaje, está centrada en el estudiante que tiene que estar pensando, sintiendo, actuando para resolver problemas y enfrentando desafíos que la experiencia de aprendizaje plantea, ¿no? Entonces, el docente tiene que tener claro que en una experiencia de aprendizaje es el espacio donde el estudiante va a tener que vincular sus conocimientos previos con la indagación de los nuevos conocimientos, pensando y no olvidar la parte emotiva, la parte socioafectiva, para que el estudiante pueda enfrentar esos desafíos que van a ser planteados por nosotros en las experiencias de aprendizaje y que nos van a servir de evidencia para ver cómo va aprendiendo el estudiante. También en la experiencia de aprendizaje podemos señalar que el docente es el que guía los procesos. Su principal misión es ser mediador de los aprendizajes. Ya, como habíamos señalado anteriormente, el rol protagónico lo tiene el estudiante y el rol secundario lo tiene el docente, pero no por ello menos importante, ¿no? Es el docente que va a crear ambientes enriquecidos, es decir, escenarios de aprendizaje que sean significativos para el estudiante, ¿no? Que el estudiante encuentre en ese aprendizaje nuevo que va a lograr, que sea algo útil, que le va a servir para poder enfrentar los problemas que cotidianamente tiene en su diario vivir. Otra característica es el tiempo. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer que profundizar y abordar de manera sistemática una tarea auténtica en base al desarrollo de las competencias para el cual ha sido planificada, ¿no? Es una experiencia en donde el maestro no puede fragmentar los tiempos pensando en actividades sin sentido y parcializadas o divididas, ¿no? Sino que las actividades que planteen esta experiencia estén vinculadas entre sí, ¿no? Estén relacionadas para que el estudiante esté en un continuo aprendizaje al realizar estas actividades. Si no es así, entonces, si no se articula de esta manera, el aprendizaje y digamos, todo este proceso no daría los resultados que nosotros estamos esperando o el propósito de aprendizaje. Entonces, desde la mirada de Menacho, el tiempo de ejecución de una experiencia de aprendizaje va a depender de dos aspectos fundamentales. Uno, de la complejidad del desarrollo de la competencia y otro de la complejidad del reto y o desafío en la construcción del conocimiento desde la resolución de problemas del contexto real. Entonces, estamos hablando aquí de elementos muy importantes que deben ser del manejo del docente, ¿no? Un docente tiene que saber cuál es la competencia que va a desarrollar, qué significa esta competencia, ¿no? Y cómo va a poder evidenciarla, a través de qué reto, a través de qué evidencia va a recoger este proceso de logro del aprendizaje en los estudiantes. Y además también tiene que pensar que debe partir del contexto real del estudiante, extrayendo una situación significativa que sea la que movilice el conjunto de acciones dentro de la experiencia de aprendizaje. Podemos también señalar que hay 6 pasos sugeridos para realizar una experiencia de aprendizaje. El primer paso significa que tiene que ver con la determinación de la competencia o el propósito de aprendizaje para la experiencia, ¿no? El docente tiene que tener claro en primera instancia qué competencia va a desarrollar con esa experiencia de aprendizaje, es decir, el propósito de aprendizaje de la experiencia, que tiene que ver, repito, con la competencia, las capacidades y desempeños que va a poder desarrollar a través de las actividades planteadas. Un segundo paso sería determinar el estándar de aprendizaje, ¿no? Que el docente tiene que conocerlo, revisarlo, manejarlo, ¿no? Ya lo encontramos explícito en el diseño curricular y allí podemos determinar, en función de la competencia que hemos elegido, analizar el estándar para tener claro esa ruta, ese camino que tenemos que seguir para lograr la competencia. Tercer paso, determinar la situación problemática o significativa, ¿no? Podemos tomarla del contexto, ¿ya? Local, regional, nacional,
desde la cual nosotros podamos tomar un problema de la coyuntura local, repito, regional o nacional, y convertirla en una situación significativa que tenga sentido para el estudiante. Determinar el contexto en el cual se va a desarrollar la experiencia. El quinto paso, definir y manejar el manejo disciplinar, conceptos y otros elementos importantes. Aquí habría que recalcar que para lograr el éxito en el trabajo con experiencias de aprendizaje o cualquier otro tipo de planificación curricular, el maestro debe conocer y manejar sus competencias, pero también tiene que tener dominio disciplinar, es decir, manejar los contenidos propios de su área. Y finalmente, un sexto paso sería brindar la información necesaria para poder analizarla. Con estos 6 pasos podemos elaborar nuestra experiencia de aprendizaje. Cuando hablamos de situaciones significativas que movilizan todo el trabajo de la experiencia de aprendizaje o cualquier otro tipo de planificación, tenemos que ver que tenemos aspectos importantes coyunturales que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, el problema ambiental es el que nos brinda una serie de situaciones, la acumulación de la basura, el manejo irregular y negativo que hay en los distritos del manejo de los residuos sólidos, la contaminación ambiental, en fin, problemas de salud pública como el que estamos viviendo actualmente con la pandemia por el COVID-19. Es otro aspecto que en esta coyuntura, la estrategia Aprendo en Casa está poniendo como eje principal movilizar todos los contenidos y experiencias de aprendizaje, buscando que el estudiante tome conciencia y sepa cómo afrontar este problema de salud que atañe a todas las poblaciones en el mundo entero, ¿no? Y los problemas sociales como la corrupción que existe en nuestro país también pueden generar este tipo de situaciones que el estudiante tiene que encontrar interesantes y movilice todas sus habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes para lograr su aprendizaje. ¿Cómo promover las experiencias de aprendizaje? Entonces, podríamos resumir en 4 aspectos importantes, ¿no? Para promover las experiencias de aprendizaje debemos partir de una situación significativa. ¿Y de dónde sale esa situación significativa? De los problemas que puedan presentar nuestro contexto, ¿no? Y que podamos resolverlos o prevenirlos. Caso anemia, por ejemplo, COVID-19, calentamiento global, bajo nivel de comprensión lectora, accidentes de tránsito, desastres y otros problemas que están presentes y que nosotros podríamos partir de allí para convertirlos en situaciones significativas y generar experiencias de aprendizaje. Un segundo aspecto es generar el interés, la motivación, la predisposición para el aprendizaje en el estudiante. Según Auswell y Maslow, la motivación debe ser interna. De lo contrario, no se logrará el propósito, ¿no? Y el propósito para nosotros es lograr esa competencia, ¿no? Lograr esas capacidades y desempeños. En todo caso, según estos autores, debe lograr el docente que el estudiante se interese, que sienta que es importante y significativo lo que va a aprender. Promover la reflexión y la toma de conciencia del problema para generar soluciones creativas, ¿no? Críticas y reflexivas. Un tercer aspecto es que los estudiantes deben conocer, hacer, ser y convivir. Los 3 pilares de la educación que son fundamentales, ¿no? No solamente es el conocimiento, sino el saber actuar. Y sobre todo la parte socioafectiva, que es el ser y el aprender a convivir. Ellos construyen el aprendizaje, ¿no? Los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Finalmente, un cuarto aspecto significa tener claro que hay que partir por lo que ya conocen los estudiantes. Las experiencias previas que traen, que vienen consigo, con ellos, para que los aprendizajes sean más familiares, que con fines de construir conocimientos y resolver problemas. Entonces, no olvidemos que estos aspectos son importantes para poder promover experiencias de aprendizaje.
Espero que con estas orientaciones podamos empezar a trabajar de mejor manera nuestras experiencias de aprendizaje. Entonces, desde aquí envío un cordial saludo para todos ustedes y los invito a conectarse nuevamente con este espacio en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas noches.